tardes. Tal como les informaron, vengo del INE de Chile y los organizadores de este evento nos pidieron que les comentáramos el caso de Chile. Y eso nos puso en una situación bastante incómoda, la verdad, porque si bien es cierto, tenemos datos a nivel... gracias. Si bien es cierto, tenemos datos a nivel de Estado, no las produce la Oficina Estadística, pero... voy a hablar desde la Oficina Estadística, pero más bien a nivel de Estado, porque, como ya les dije, no los producimos nosotros. Entonces, bueno, le hicimos algún breve cambio al nombre de la presentación. Lo denominamos Medición de la Violencia Intrafamiliar en Chile, ya les voy a explicar por qué en esos términos. Y lo titulamos también El caso de un sistema estadístico nacional descentralizado. Y esto me parece sumamente importante de destacar. Entonces, bueno, vamos a ver en primer lugar un contexto, hablando un poco sobre el Sistema Estadístico Nacional. Después vamos a hablar de las encuestas nacionales sobre violencia intrafamiliar, que han sido 2. Y una muy brevísima caracterización del uso de los datos a nivel gubernamental. Entonces, bueno, partimos por el Sistema Estadístico Nacional. Partimos contándole que la Oficina Estadística de Chile tiene más de 100 años, fue fundada en 1843 en un formato de oficina. Depende administrativamente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Bueno, esto es ahora, por supuesto, tiene otra figura administrativa, pero lamentablemente el hecho de que el INE sea tan viejo no va de la mano con un desarrollo acorde a toda la historia que tiene, no necesariamente. Está mandatado por su ley fundante, el INE, a desarrollar los censos de población y vivienda, agropecuario y pesquero, son los censos oficiales de la nación, y a la medición del índice de precios al consumidor. Por supuesto, la Oficina Estadística hace muchas más cosas que eso. Tenemos más de 60 productos estadísticos, la mayoría de ellos son de carácter económico. Y la mayoría de estas encuestas y registros de carácter económico se enmarca dentro del paraguas de las estadísticas económicas, que son principalmente para generar las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales y todo el cálculo del PIB lo hace el Banco Central en Chile, pero quien reporta los datos principalmente es el INE. Y en eso el INE le pone bastante empeño y son productos propios. De la misma manera también levantamos la encuesta de empleo, es una encuesta continua, y donde tenemos el gran déficit es en las encuestas sociales. El INE, si bien es cierto, ya ha levantado encuestas en alianza con otras instituciones públicas, es mandatado por otras instituciones para levantar esas encuestas. Ese es el caso, por ejemplo, de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la ENUSC, que ve los temas de seguridad ciudadana, donde por supuesto también se desagrega por hombres y mujeres, principalmente una encuesta de victimización por delitos. La ENDISC, que fue la Encuesta Nacional de Discapacidad, mandatada por el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras. Pero en general lo que produce el INE son estadísticas económicas. Bueno, en Chile la producción estadística es un sistema concentrado y descentralizado funcionalmente por sectores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si bien es cierto, tenemos una oficina de estadística nacional, son los sectores los encargados de producir sus propias estadísticas. De hecho, en la ley fundante, en las leyes fundantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud se indica que estas instituciones son las instituciones encargadas de producir las estadísticas oficiales referidas a salud y a educación respectivamente. Y los temas de violencia se abordan desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El INE actualmente, ¿qué hace el INE al respecto? Bueno, orienta, supervisa, lamentablemente de forma débil, a las demás instituciones públicas en su producción estadística. Si bien la ley lo mandata, la institución no ha sido reforzada para poder realizar esa labor. También hay temas políticos y también temas económicos de por medio, pues si bien es cierto, se indica en la ley que el INE tiene que hacerlo, nunca lo han dotado de recursos hasta ahora para poder efectivamente hacerlo. No obstante, hoy día se encuentra en la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional. Para que vean que no les estoy mintiendo, ahí está la foto de la Presidenta de la República firmando el proyecto de nueva institucionalidad. Sentada atrás está la directora del INE y de pie están respectivamente el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo Social. Bueno, este proyecto de ley propone crear nuevas unidades especializadas en coordinación del Sistema Estadístico Nacional, determinación de criterios y estándares, división de custodia de bases de datos, entre otras.
Por supuesto, esto es lo que propone el proyecto. Hay que ver qué sale de la discusión y finalmente hay que ver cuándo y cómo se implementa. Pero hay que sí dejar establecido que al menos el proyecto ya está y esperamos que sea un avance. Ahora bien, las instituciones específicamente relacionadas con el tema de violencia en Chile son, bueno, como ya les dije, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito es la institución responsable de elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de esta ley. ¿Cuál es el rol de la Subsecretaría específicamente en temas de violencia contra las mujeres? Pues bien, a través del Observatorio de Seguridad diseña, realiza y promociona encuestas de victimización y percepción de inseguridad, como también de otros instrumentos de medición. Violencia intrafamiliar, escolar, entre otros. Las negritas fueron añadidas. Entonces, todo el tema de violencia intrafamiliar va a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y la Subsecretaría externaliza el levantamiento de las encuestas de violencia intrafamiliar por medio de licitaciones públicas. Aquí tenemos una toma de pantalla de el sitio Mercado Público, donde el Estado transa todas sus compras. Por supuesto, aquí uno puede preguntarse por qué el Ministerio está levantando las encuestas con otras instituciones privadas y no con la institución pública. La respuesta desde el INE se las podría dar solamente en términos de presunción, porque lamentablemente en este corto periodo de tiempo no alcanzamos a reunirnos con la jefatura del Ministerio del Interior. Conseguimos toda la información a nivel de analistas, pero no pudimos hablar con el jefe. De hecho, tenemos la reunión el próximo martes, un poco desfasado para esta presentación. Pero podemos suponer que eso es principalmente por dos cosas. En primer lugar, porque el INE cobra bastante más caro que las consultoras privadas. El INE utiliza muestras mucho más grandes y además también sabemos que tiene mayor rigurosidad metodológica. Hay componentes económicos, pero también, ¿por qué no decirlo? Evidentemente también hay condicionantes políticas, porque si bien es cierto, todos sabemos que el tema económico es vital para poder levantar cualquier encuesta, también sabemos que cuando está la voluntad política, la plata aparece. O sea, si la Presidenta de la República dijera, disculpen, pero esto lo hace el INE, vean ustedes, ministro de Hacienda, dónde salen los recursos, como ha pasado en otras instancias, la plata aparece. Entonces, ahí tendríamos que ver por qué se está decidiendo pagar más barato para contratar a consultoras en vez de hacerlo con el INE, tomando en cuenta que tampoco son encuestas anuales. De hecho, como les mencioné antes, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana es una encuesta que se realiza anualmente, mandatada por el Ministerio del Interior, la levanta el INE, la diseña el INE, y cuesta anualmente alrededor de $800.000. Pero con la de violencia intrafamiliar no pasa eso. Pero insisto, no tengo la respuesta oficial del Ministerio. Estas son las asunciones que podemos tener. Y bueno, para la preparación de las encuestas se realizan mesas técnicas donde participan instituciones a nivel gubernamental. El INE en algunas instancias, pocas, donde el INE es una voz más, comparada con el resto también lo integra el CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer, la Fiscalía, las policías y los Ministerios de Salud y Educación, entre otros. La otra institución evidentemente vinculada con los temas de violencia intrafamiliar es el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, que es un servicio con rango de ministerio. Su institucionalidad está siendo reforzada. Este año se pone en marcha el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esta ley ya está promulgada y de hecho desde junio ya empieza el traspaso de algunos profesionales al Ministerio. Lo mencionamos en estos términos porque también hay que recalcar que en Chile no solamente hasta ahora la Oficina Estadística tiene una institucionalidad no muy potente, digámoslo en esos términos, también pasaba con el MAM, con el Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres. Se están reforzando ambas instituciones, pero por supuesto eso requiere tiempo. Bueno, ¿qué hace el CERNAM? Como ya les dije, participa en las mesas técnicas, junto a otras instituciones, y diseña y ejecuta políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y también, por supuesto, atención a mujeres en centros de atención, programas, etc. Cabe mencionar que también el Ministerio del Interior tiene programas de atención a víctimas,
Por supuesto, siempre todo en el marco de víctimas de delito, y ese es un tema bastante importante a recalcar. ¿Y qué hace el INE? Bueno, también como ya les dijimos, el INE tiene un rol muy débil, muy escaso al respecto, y últimamente hemos estado requiriendo más información a distintas instituciones en el marco de la Subcomisión de Estadísticas de Género. Vamos a centralizar algunos indicadores producidos por distintas instituciones públicas, y ahí estamos requiriendo información a nivel de metadatos y a nivel también del dato en sí. Bueno, todo el tema de la ley de la medición de la violencia en Chile, de la violencia intrafamiliar, se da en el contexto de lo intrafamiliar porque la ley así lo establece. Tenemos la ley 20.066, que es del año 2005, que tipifica la violencia, que tipifica la violencia intrafamiliar, y ahí por supuesto hay un apartado de violencia contra las mujeres. Toda la violencia contra las mujeres se mide en el marco de violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto en la encuesta, al menos en la última, no se incorporan aspectos de violencia vividos en otros ámbitos. Solamente se pregunta dentro de la familia. Y en Chile, la medición de la violencia en encuestas a hogares se realizaba en el marco ya, como les dije, de la violencia intrafamiliar. En Chile se han realizado 2 encuestas a hogares sobre violencia intrafamiliar. Además, en una ocasión se abordaron los delitos sexuales en un módulo de la primera encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que fue el año 2003. Ese módulo, por supuesto, más que por supuesto, lamentablemente no fue una muy buena idea. No se siguieron todos los protocolos establecidos para abordar temas de violencia contra las mujeres, entonces después de módulos de hurto, de lesiones, de robo con intimidación, se pasaban a preguntas casi, estoy caricaturizando un poco, pero casi del estilo, ¿y a usted la han violado? Entonces, por supuesto que solamente el módulo se dejó hasta ahí, y todos los otros años se preguntan en la encuesta de seguridad ciudadana los delitos de mayor connotación social, pero no se incluyen los de tipo sexual. Y las 2 encuestas, como ya les dije también, han sido licitadas a través del Ministerio del Interior, específicamente a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Fueron levantadas por el Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2008 y por la consultora Adimark GFK en el año 2012. Ahora, las características de las encuestas, voy a mencionar, porque ustedes van a tener la presentación después, voy a mencionar solo las características de la última encuesta del año 2012. Si bien es cierto, están ambas. Bueno, el objetivo general era obtener información relevante sobre los niveles de victimización que afectan a mujeres y niños y niñas de zonas urbanas a nivel nacional y regional por violencia al interior del hogar. Eso lo recalco, las negritas fueron añadidas, pero era al interior del hogar, y además de delitos sexuales que permitan orientar las políticas de prevención y control en estas materias. Dentro de los objetivos específicos era medir la victimización de delitos sexuales y de violencia al interior del hogar a través de una encuesta representativa de zonas urbanas del país con muestras e instrumentos específicos para mujeres y niños y niñas. Bueno, urbana siempre es la misma respuesta. ¿Por qué no rural? Porque incrementa muchísimo el costo del levantamiento, principalmente. Lo sabemos, eso es constante y es la respuesta que estamos dando en cada una de las 9 encuestas que levantamos. Además, también la población rural en Chile es menor al 15%. De todas formas, ese es el argumento, es económico. El otro objetivo era medir variables sociodemográficas, económicas y de contexto que permitan analizar y caracterizar el fenómeno a nivel nacional y regional, en comparación con la encuesta anterior, que fue solamente representativa a nivel nacional. Además, medir la percepción de las poblaciones consultadas sobre la respuesta de los organismos de prevención y control vinculados a este tipo de delitos, y estudiar las posibles relaciones existentes entre las variables de contexto, sociales y situacionales, de las poblaciones consultadas y la ocurrencia de delitos sexuales o de violencia al interior del hogar. El número de cuestionarios, el año 2012 fueron 2 cuestionarios distintos, con muestras distintas y con aplicaciones, por supuesto, distintas. Voy a hablar solamente del caso de violencia contra las mujeres. Un cuestionario para niños y niñas, se aplicaba en las escuelas, y uno a mujeres de entre 15 y 65 años de edad. No se consideró como víctimas de violencia a quienes señalaron que su agresor no era familiar, pareja ni expareja. Quedaba el otro, pero en realidad no se tomaba mucho en cuenta a nivel de la clasificación dentro de las categorías. El diseño muestral, el universo de estimación fueron las 103 comunas de más de 30.000 habitantes, solo a nivel urbano.
La muestra fue probabilística, estratificada y multietápica. Primero se seleccionaban aleatoriamente las manzanas, luego las viviendas según un censo sistemático y las personas al interior, las mujeres al interior del hogar, una mujer por cada hogar, con la tabla Kitch. La distribución de la muestra en cada región se hizo con efijación proporcional, de acuerdo a los pesos de las comunas seleccionadas al interior de sus correspondientes regiones. El error muestral, bueno, se estimó asumiendo varianza máxima con un 95% de confianza, que iba a ser una precisión de más o menos 1.3 a nivel nacional. A nivel regional, el error muestral estimado fue del 4,9%. Eso fue lo reportado, insisto, lo reportado por la consultora que levantó los datos. El N muestral, bueno, el N era el teórico y el final. Esto estaba, al parecer, dentro de las bases. Fueron 6.004 casos. Eran 6.000, pero por algún motivo terminaron en 6.004. La base de datos incluye un factor de expansión. En el año 2012, la del 2008 no lo tenía y eran mucho menos casos. Y las preguntas del cuestionario eran 48 preguntas. ¿Cuáles fueron las secciones? El año 2012 fueron 8 secciones, que coincidía también con las del 2008, con la diferencia que el 2008 tuvo 17 secciones, era un cuestionario mucho más largo. Caracterizaban al hogar, obviamente a nivel de grupo socioeconómico, caracterización del jefe de hogar, ocupación. Se caracterizaba a la entrevistada tanto a nivel, bueno, edad, nivel de educación, ocupación, si estaba en pareja o no, qué tipo de pareja tenía. No se caracterizaba la pareja, se caracterizaba si estaba casada o en unión, si lo había estado alguna vez también en la vida, ese tipo de preguntas, si tenía hijos o no. Se preguntaba por los 3 tipos de violencia: física, psicológica y sexual. La forma de preguntar las violencias eran, en primer lugar, de si había ocurrido o no, era bajo afirmaciones. Ciertas afirmaciones si las había vivido o no, y luego se les preguntaba por la frecuencia. Es una escala Likert de una vez al año, algo así, hasta de forma muy frecuente. Se preguntaba también si había solicitado ayuda por esta situación. Ahí se incluían principalmente organizaciones, las policías, los hospitales, centros comunitarios, la iglesia, etc. Y también se preguntaba por delitos sexuales y mirada retrospectiva de la violencia o de delitos sexuales en la niñez. Y ahí se preguntó por situaciones vividas hasta los 14 años. ¿Por qué los 14 años? Porque en Chile el sistema penal denota que antes de los 14 años haya o no, ¿cómo se dice? Consentimiento, gracias. Independientemente de eso, antes de los 14 años siempre es delito, y entre los 14 y 18 años está el atenuante del consentimiento. Entonces se preguntó hasta los 14 y entre los 14 y los 18 años. Bueno, estas fueron las secciones del año 2008, que no las voy a mencionar ahora. Y el año 2012 se preguntó por características de las víctimas, pero lo que se presenta fueron características de las mujeres que más declararon haber vivido violencia en alguna época de su vida. Quizás hubiese sido, esto es una opinión muy personal, quizás hubiese sido de mayor utilidad conocer factores que te predisponen, o sea, estar sin trabajo remunerado o con pocas redes sociales o qué sé yo. Pero al final lo que hicieron fue caracterizar a las mujeres que más declararon haber sido víctimas de violencia. Fueron residentes de las regiones 15, sexta y octava, niveles socioeconómicos bajos, principalmente D y E. Bueno, si se fijan, la caracterización socioeconómica también era una caracterización de mercado, era la clasificación ESOMAR. Las jefas de hogar presentaban significativamente, declaraban en mayor medida haber sido víctimas de violencia, y tenían la educación obligatoria incompleta, educación media en el caso de la violencia psicológica o física, básica en el caso de violencia físico-sexual. Y tenían principalmente entre 36 y 45 años quienes más declaraban haber sido víctimas de violencia. Ok. Los resultados, vamos a mostrar solo los resultados de prevalencia. Al igual que en el resto de las láminas están los resultados de las características de ambas encuestas. De todas formas, hay que recordar, y eso lamentablemente no lo dejé escrito en la PPT, que las encuestas no son comparables porque cambió radicalmente el cuestionario, cambió también de forma muy significativa la muestra, se pasó de 1.109 casos a 6.000,
Y además también cambió la población objetivo, porque la encuesta del 2008 consideraba gente mujeres, digamos, entre los 15 y los 59 años, y el criterio fue porque también hubo en esa ocasión, en el 2008, también hubo un cuestionario para ver la violencia contra los adultos mayores. Entonces las mujeres de 60 y más eran consignadas en el otro cuestionario. El 2012, en cambio, fueron 2 cuestionarios, no se consultó por adultos mayores, por lo tanto aumentó la población de estudio de las mujeres, fue entre 15 a 65 años. O sea, las encuestas definitivamente no son comparables entre sí. Así que voy a mencionar solo las del 2012. La prevalencia de vida a nivel general fue 31.9. La prevalencia año general fue de 5.4. Y acá es interesante que hacen la diferencia entre la prevalencia general, en el marco de la violencia intrafamiliar, puedes haber sido violentada por otro integrante de la familia, y también hay una tasa específica de la prevalencia por pareja o expareja íntima. Y en ese caso la prevalencia año fue del 11.4. En la prevalencia de violencia psicológica vida fue de 30.7 y la prevalencia de violencia psicológica año para el año 2012 fue de 27.6 y de 10.2 en los casos que la violencia psicológica era ejercida por una pareja o expareja íntima. En el caso de la violencia física fue el año 2012 la tasa de prevalencia de 15.7 y en el caso de la prevalencia de violencia sexual vida fue de 6.3. Acá no hay, sí que dije, sí. Prevalencia de violencia sexual vida fue de 6.3 y de la prevalencia de violencia sexual año fue de 1.8 y acá no hay una tasa específica de violencia sexual por pareja íntima, porque por algún motivo preguntaron la violencia sexual solo a las mujeres que habían declarado tener pareja íntima. No me pregunten por qué, yo opino lo mismo, puse la misma cara que están poniendo ustedes al verle el dato, pero así lo preguntaron. Sobre todo, y es bastante aberrante porque también sabemos que varias al menos a menores de edad, que podría ser el caso todavía entre 15 y 18 años, de mujeres, la importancia de los abusos sexuales al interior de la familia, no necesariamente por una pareja, no son menores, pero por algún motivo decidieron no consultarlo así. Así que bueno, fue de 1.8. Y de la prevalencia de violencia económica al año, el 2012, se consignó en 15.2 la tasa. Bueno, seguramente ya con todo lo que he ido diciendo le quedó más o menos claro a Alessandra por qué no estaban los datos que ella necesitaba. Están todos única y exclusivamente colgados en la web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y está solamente las presentaciones finales. Nosotros conseguimos los cuestionarios, conseguimos los informes preliminares, los intermedios, los finales, pero los conseguimos a nivel de Estado. Ahora, una de las cosas buenas que tiene el Estado de Chile es que se puede pedir toda la información por transparencia y cualquier persona puede pedir. Hay que tener claro que se puede pedir, ese es un punto no menor, pero el Estado está obligado a responder dentro de ciertos días hábiles. Ahora, estoy completamente de acuerdo que estén colgadas solamente las presentaciones y solamente en una institución de una forma bastante escondida no es lo más idóneo. Pero bueno, están en este link. Aparecen de esta forma, hay otros tipos de encuestas, aparecen las encuestas de violencia intrafamiliar y están colgadas las dos presentaciones finales, como les dije, la del 2008 que levantó la Católica y la del 2012 que levantó Adimark. Bueno, ¿qué hace el CERNAM con los datos? Todo lo que uno se podría imaginar que hace un Instituto de la Mujer, no especialmente millonario, hace campañas de sensibilización comunitaria, y así utiliza los datos. También, por supuesto, tiene programas y centros de atención a víctimas. Se supone, o sea, no se supone, es un hecho que los datos de las encuestas de violencia sirven también como uno de los componentes para definir dónde se ubica, por ejemplo, un nuevo centro de atención a víctimas. Es uno de los componentes. También sabemos que influye en la presión de autoridades locales, de alcaldías, de diputaciones, etc. Y otros
otros elementos, pero los datos también sí son uno de los elementos a considerar. Como ya les dije también, el Ministerio del Interior también tiene sus propios programas y centros de acogida, principalmente siempre a víctimas en el marco de delitos. Todo lo que no sea tipificado como delito, el Ministerio del Interior puede derivar a CERNAM, pero no se hace cargo específicamente hasta donde tenemos entendido. Y bueno, ya para finalizar, durante el presente año debiese comenzar a prepararse la siguiente ENVIF. Decimos que debiese porque, como vimos, eran cada 4 años y entre el 2012 y el 2016 toca ahora. Hasta donde sabemos, la modalidad de funcionamiento va a seguir siendo la misma, el Ministerio del Interior licitará y las instituciones públicas invitadas participarán en las mesas técnicas y como roles expertos, junto a más instituciones del Estado, el CERNAM, el INE, Salud, Educación, seguramente las policías, las fiscalías, etc. Y eso es lo que les podría contar con la información que conseguimos, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a Jimena Vera. Igualmente tenemos 10 minutos para las preguntas que tengan a bien formular. Pueden ser de manera oral, pero siendo muy precisos, o de manera escrita. Como resumen, vemos que Jimena ha destacado la importancia de la institucionalidad. Instituciones débiles, sin ningún tipo de organización, no tienen una visión de poder apoyar a las políticas públicas, toda vez que entendemos que el Servicio Nacional de la Mujer en Chile tiene un peso de ministerio y seguramente para formular sus políticas. Preguntas, por favor. Buenas tardes. Alma Cuello, de Honduras. Jimena, no me quedó en claro, no sé si lo percibí mal, pero no me quedó en claro el tema de cuando hiciste mención de la percepción de mayor incidencia de delitos versus el tema de la violencia sexual. Entonces, en cuanto a la violencia contra las mujeres, en un momento dijiste acerca de los delitos más notorios versus delitos sexuales. Solamente eso, porque no me queda en claro. Sí. Con eso me refería a que en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la encuesta de victimización delictual, en la primera versión, el año 2003, se preguntó un módulo específicamente de violencia sexual, de delitos sexuales, solo ese año. El módulo no fue muy bien evaluado en cuanto a la calidad de las respuestas, en cuanto a lo que generaba en el trabajo de campo, porque evidentemente la encuesta de seguridad pública tiene otra capacitación, no habían protocolos de nada, entonces tirar las preguntas en la forma en que se hizo, finalmente no fueron de mucha ayuda. Entonces la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana consigna los delitos de mayor connotación social, que son principalmente robo con intimidación, robo en la vivienda, robo en lugar habitado, lesiones, hurto, estafa. No, la estafa últimamente lo sacaron. Son algunos y lo sexual no está en aquella encuesta. Por supuesto sí puede ser capturado de forma tangencial si se pregunta por lesiones, por ejemplo, sufridas en la vía pública. Pero no se aborda los delitos sexuales en las nuevas versiones de la encuesta de seguridad ciudadana. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, agradecemos a Jimena Vera por su presentación y esperemos que en un próximo evento ya nos traiga resultados de encuestas especializadas y que la ejecute el INE de Chile. Muchas gracias. Bueno.